Estamos en casa del matrimonio Strianovich, una pareja, como su propio nombre indica, un poco estirada. Se trata de dos de los científicos más reconocidos en toda Europa y gran parte de América. Como cada año, el matrimonio Strianovich se prepara para recoger el premio de reconocimiento a la mejor labor de investigación en el campo de la energía nuclear. Bueno, querida, un añito más volveremos a recoger nuestro merecido premio. ¿Qué se le va a hacer? Sí, querido, pero no te creas que tengo especial interés. Es una lata, todos los años la misma historia, pero me aburre tanto este barrio, ya sabes, odio las vacaciones. Lo sé, y por eso te quiero tanto, querida, porque solo tienes ojos para tus grupos de ensayo y proezas. Está claro que estamos hechos el uno para el otro y los dos para la ciencia. Mira eso, esa chiquilla, ¿cómo se llama? La hija de ese profesor chiflado. Por supuesto, los señores Strianovich no se relacionan con ninguno de sus vecinos. Les parecen demasiado mediocres y vulgares para unas mentes tan lúcidas y unas almas tan elevadas como las suyas. Parece la pequeña Nora, pobre criatura, con ese abuelo chiflada de sufrir mucho. Además es el hazmerreír de toda la ciudad. Sí, menudo mañana se está hecho, el inventor. Sempre igual. Vale. Venga, chicos, nos vamos colocando en fila y pasando en silencio. Ahora mismo quiero que sea una responsable de todo este jaleo. Ha sigut ell. No, ha sigut tu que no pares de dir ximpleries. A ver, Nora, explícate. Bé, resulta que avui jo és un any de vi. He inventat una poció màgica y que se la debe de poderes. ¿Ah, sí? Vaya, vaya. ¿Y qué poderes tiene? Doncs molts. Pot parar el tiempo, o pot acelerarlo, o... ¿Y qué tal si nos haces una demostración? D'acord. ¿Qué pasa? Seieu. ¿Pero qué pasa? És que s'acaba un cervell, així que va. Bueno,
hacen todos en nuestras horas? Yo no sé, yo no entiendo nada. Es que han terminado los exámenes en 5 minutos. Y están perfectos. Mire, creo que está usted o muy cansada o incluso enferma. Le vendrían bien unas vacaciones. Pero espere, no es justo. Claro que no es justo. No es justo para los alumnos. Así que le ruego que hoy mismo se coja usted una baja. Pero si lo que digo es verdad. Nada de peros. Créame, algo no está bien en su cabeza. ¿No se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir? Además, no es la hora del recreo. Así que, si me hace el favor, dígales que entren a clase y cuando finalice la mañana, despídase. Mire esto, por favor. Le toman el pelo. Maldita sea. Han copiado los exámenes y ni se ha enterado. Genial. No voy a terminar eso de Blanca. Están con la maestra nosotros. Buena, nos ha hecho un examen sorpresa, pero sí, la verdad es que es la profesora más enrollada que hemos tenido. Chicas, creo que ahora mismo no deberíamos de estar hablando de si la señorita Blanca mola o no mola. Creo que deberíamos de estar pensando en las consecuencias que tiene para el tiempo cuando nos dé la gana. Yo creo que me daría mucho esto de viajar en tiempo, ¿no os parece, chicas? Martina, ¿te has vuelto loca? ¿Y vosotras qué decís? Yo creo que es un poco peligroso. Sí, y además, ¿no os parece que ya yo de Nora está un poco loco? No deberíamos de él. Ei, xiques, veniu! ¿Qué pasa? Asamblea d'urgència al pati de l'escola. Vinga, no hi ha temps que perdre. Sí, anem. Vale, inicio el personaje de Víctor, ¿vale? No és just. No podem viure amb tanta pressió. Hauríem de fer alguna cosa. Això és del tot impossible. No som més que uns xiquets. Sí, uns xiquets i xiquetes que no paren de fer deures i fer exàmens. Exacte, totalment d'acord. El metge no saben l'estrès que patim per culpa d'ells. Sí, sembla que no han après res. Es compliquen la vida i ens la compliquen a nosaltres. Hauríem de fer alguna cosa important per donar-los una lliçó. Per una vegada estic d'acord amb tu, Anna. Creo que deberíamos usar la máquina del tiempo de tu abuelo. ¿Estás loca? No, això és de tot impossible. Sí, haurien d'utilitzar la màquina del temps del teu avi. Impossible, mai es la deixaran. Votacions. Jo dic que utilitzem la màquina del temps. Tots i totes les que estiguen d'acord, que alcen la mà. Majoria aplastant, no se'n parle més. A per la màquina! Sí! Lista! Espereu un moment. Com? Haurem de pensar una estratègia. Sí, hem de pensar. Xocolate! Què? Vols xocolate? Jo no, el meu avi sí. Sento una gran debilitat pel dolç i en especial el xocolate. La mare li té prohibit menjar-me, però és la seva debilitat. No podrà aguantar... Què et sembla això? Serà suficient? Perfecte. Sí! Visca! Silenci! Hem de pensar les coses abans d'actuar. No podem deixar-nos dur per les emocions. En efecte, hem de pensar en un bon pla. No vull fer les coses de qualsevol manera. Farem una acció important que mai oblidarà. Reivindicarem els nostres drets de xiquetes i xiquets. Sí, volem extensions per jugar! Sí!
allà allò impossible, saps com és prohibit? Està bé, vinga, pugeu, però no li digues res a ta mare. Per l'amor de Déu, o no em deixarà més treballar amb els meus invents. Sí! Sí! Pugeu! Mira, soy muy alta. Creo que debo tener menos 35 años. Dios mío, qué vieja. Creo que me da las caderas. No me digas, yo no tengo tiempo ni de mirarme largo. Tengo mucha prisa. Mira, chaval, què et sembla la meva corbata? Ei, és genial. És vell. Deus tindre almenys 39 anys. Genial, per fi sobrat, tinc diners i sóc l'amo del meu temps. El primer que vaig a fer és a comprar-me un mòbil. Sí, senyor, és el que més desitjava. Però els meus pares deien que era massa menut i no ens feia falta. Oh, pares, mares, no entenen res. No saben com és de complicat ser un xiquet, la de problemes que podem tindre. Yo creo que tendré que hacerme una lista de cosas imprescindibles. Un teléfono, un iPad. Jordi, Joan, no penseu vindre mai? Estem esperant-vos, com sempre. Estem celebrant el bar del front i ja som majors. Al bar del front. I per què al bar del front? Hi ha moltes maneres de celebrar-ho, prou més divertides. Podríem... Jordi, ara som adults, i els adults ho celebren tot als bars i restaurants. Bevent i menjant, menjant i bevent. Vols dir que podré beure tota la Coca-Cola que vulga? Clar que sí, ets major, pots fer tot el que et vinga de gust. Anem ara! Anem, Jordi! Crec que el teu germà encara no és prou gran.
Por cierto, ¿has probado la baba de caracol? Si la pruebo me muero. Ay, no, mujer. No digo para comer, sino que te la pones en la cara o en la piel para rejuvenecer. ¿Rejuvenecer? Ni me hables de ese tema. Ay, mi espalda. No one talking by myself. No one wondering I'm on the other shelf. My baby, save my life. Oh, the same. Em dic Rosa, tinc 24 anys, estic estudiant música i he de treballar per pagar els estudis. De vegades no m'enxeco cap i a l'hivern passe molt de fred. Però algun dia viatjaré, faré concerts i arreu del món. No Satan, one blue flame, you never make it out. Live in sin life. But little bit of the Em dic Jordi, tinc 35 anys i tinc un problema gran. Soc un lladre. Jo no soc mala persona, però les circumstàncies i la fam m'han fet així. Bon, això i que soc un poca vergonya. Esta nit penso atracar a tota la gent del restaurant, però... Jack Horner, in the corner, down for nowhere, and I don't care. All your kisses, I'm waiting for, believe me. I don't stay out. Em dic Júlia, tinc 37 anys i tinc un problema. Ja quasi no tinc temps lliure. Ara sóc gran i m'he d'ocupar de moltes coses. M'agradaria tornar a ser una xiqueta amb els meus amics i amigues. Escoltar música, dibuixar quan em vinga de gust, però em comença un grau error i no sé si sabrem el camí de tornada. Down here go, nobody being real. I take it from me, Me llamo Lola, tengo 35 años, soy ingeniera agrónoma, tengo 2 másteres y hablo 3 idiomas. Sin embargo, no tengo trabajo, pero por suerte tengo una familia maravillosa que me hace la vida fácil y agradable. Pero no me disgustaría ser la niña feliz que fui. Me llamo Martina, tengo 42 años y tengo 3 hijos que no me dan tiempo ni para respirar. Ya ni me acuerdo de los que me fui al cine, a cenar con mis amigas o que tuve que disponer una tarde para mí sola. Amo a mis hijos, pero la verdad esto es un poco de menos tener un poco de tiempo libre. Molt bé, silenci, que pari la música, això és un atracament. Que ningú es moga, contra la paret. Si feu el que us dic, no us passarà res. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Què passa? T'has tornat boig? No veus que això és un atracament? Tranqui, tronco, avui em sent més viu i xove que mai. Per cert, amb qui tinc el gust de parlar? Posa'm un batut de xocolate amb una galeta de xocolate i espolvorejada en xocolate i que siga ben gran, per favor. Per cert, jo era... No, era Don Polillo. ¿Don Polillo? Iaio, soc jo, Nora, que em coneixes? Nora, si estàs feta una dona! Jo no la sé, a la màquina del temps, volem tornar a ser xiquets. Ai, Nora, però per què? Ara que sóc un jove tan vell i prometedor. Per favor. Està bé, que pesats, però amb una condició. Treballareu de valent per a fer el que vulgueu ser de majors i no tornareu a queixar-vos. I tu, deixa la pistola i ves a l'escola. Sí, vinga!
en el tiempo y que los niños se han vuelto mayores y qué sé yo, tonterías sin ninguna explicación lógica. Ya sabes que no creo en todas esas tonterías, yo creo en lo tangible, Lo matemáticamente demostrable. lo estadísticamente comprobable. Em sembla que aquests dos ens queda encara molt per aprendre. Moltes gràcies per haver vingut una més i ens quedem més. Fins així la classe oberta de quart, vale? Gràcies.